Quiero decirles, hermanos, de que aunque se le conoce, como les dije, como el gran chasco, yo no lo veo así, sino como algo muy solemne que pasó ese día. Se le llamó el gran chasco, la gran decepción, porque los hermanos de aquel entonces, los mileristas, estoy hablando de los mileristas, todavía no existía o no se había levantado el movimiento adventista. Guillermo Miller comenzó, el Señor lo usó y comenzó a predicar acerca de que Jesús venía el 22 de octubre. Vamos a verlo, estoy dando nada más que todo como una introducción de 1844. ¿Ok? Porque hubo una profecía o hay una profecía en la Biblia, la cual ellos, en su sinceridad, no entendieron, pero sí tuvieron el anhelo de advertir al mundo entero. Y se predicó ese mensaje que Cristo venía a la tierra el 22 de octubre de 1844. Y llegó el 22 de octubre de 1844. ¿Y saben qué? Cristo no vino. Cristo no vino. Y es por eso que le llamaron, el nombre correcto es la gran decepción. ¿Ve? Cuando este señor llamado Guillermo Miller comenzó, el Señor lo llamó en el año 1831 a estudiar la palabra de Dios. Él era agnóstico. Agnóstico es que realmente pues no cree mucho en Dios, sino que en las cosas como se ven hoy en día nada más. Él comenzó a predicar y déjenme decirles, cuando este hombre comenzó a predicar, iglesias de otras denominaciones, bautistas, metodistas, luteranas, anglicanas y otras más, muchos hermanos de esas iglesias, metodistas también, muchos hermanos de esas iglesias se salieron de esas iglesias para seguir a este hombre llamado Guillermo Miller por el mensaje que estaba predicando en esa ocasión. ¿Y saben qué pasó con todos esos hermanos que comenzaron a seguir a Guillermo Miller? Fueron expulsados y desfraternizados de las iglesias a las cuales pertenecían. Interesante, ¿no? Pero bien, llegó el 22 de octubre de 1844. ¿Y saben qué? Cristo no vino. Y todo ese mar de gente que seguía a Guillermo Miller se decepcionaron y sintieron que fueron engañados. Y se voltearon contra Miller. Y se regresaron a sus iglesias respectivas. Porque vieron que fue un engaño. Pero ¿saben cuántas personas de ese montón que había en aquel entonces que supuestamente esperaban la segunda venida? Fue un momento muy importante porque dice que mucha gente dejó ya de cuidar su tierra, muchos dejaron sus trabajos y dejaron todo y se prepararon ese 22 de octubre de que Cristo venía de 1844, de que Cristo venía y se olvidaron de todo, no sembraron nada. Porque supuestamente Cristo venía y llegó el 22 de octubre. Amaneció el 22 de octubre y todo el mundo preparados en hogares, otros en el campo, otros en playas y en muchos lugares, toda esa gente lista y preparada para recibir a su Señor. Y pasaron las 9 de la mañana, las 12 del día, las 3 de la tarde, las 6 de la tarde y nada. Y conforme pasaba el tiempo, como que el espíritu se iba disecando. Las 9 de la noche, nada. Las 11, nada. Y llegó las 12 y nada. Hermanos, eso fue algo muy significante. Y queridos hermanos, quiero decirles que sí, había algo que aconteció y no era la segunda venida de Cristo a la tierra como lo interpretó Guillermo Miller y otros más,
que andaban con Miller, sino que ese día era el día en que nuestro gran sumo sacerdote, Cristo Jesús, pasaba allá en el cielo del lugar santo al lugar santísimo a ejercer ¿qué cosa? Su papel como sumo sacerdote, hermanos. Y a empezar el juicio. Entonces, ¿cuándo empezó el juicio? 22 de octubre de 1844. Y el mundo entero estamos bajo juicio. Y este 22 de octubre, ¿cuántos años se cumplieron de ese evento? Hermanos adventistas del séptimo día. 181 años. Entonces, yo quiero hoy compartir con ustedes esto. Es un mensaje bastante extenso, pero voy a tratar de cortarlo porque sí, tampoco no lo quiero hacer largo. Porque quiero que las otras personas lo escuchen. Lo podemos seguir después, ya, lo podemos continuar, hermano, donde quede. ¿Oyeron? Porque es importante que seamos la secuencia para que nos conozcan las personas que nos estén escuchando y nos vayan qué es lo que realmente, quiénes son los adventistas y por qué existen los adventistas del séptimo día. ¿Okay? Y quiero que ellos entiendan y comprendan el tiempo que estamos viviendo. Y que es historia también, está en la historia nos respalda. Porque yo sé que debido a que muchas religiones han hecho tantas cosas, ya la gente no quiere saber nada de Dios porque dice que todas las religiones son iguales. Pero nosotros no somos una religión, somos un movimiento. Que eso nos hace la diferencia. Somos el movimiento adventista que guarda los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Y es ahí donde tenemos que hacer esa diferencia. Porque también existe una religión que se llama Iglesia Adventista del Séptimo Día. ¿Oyeron? Bien, hermano. Quiero orar. Amado Padre, santo, santo, santo sea su nombre eternamente y para siempre. Oh Dios del cielo, te ruego en esta hora que me ayudes, Padre mío. Que me ayude con tu Espíritu Santo, Señor, para poder llevar este estudio tan importante, interesante, no solamente para nosotros, sino para el mundo entero, mi Dios, porque esto es para el mundo entero. Y para eso, para esta hora hemos sido llamados como pueblo de Dios, como el movimiento adventista del séptimo día. Es una gran responsabilidad que no podemos llevarla a cabo si tú no estás con nosotros. Te pido, Padre, con el perdón de nuestros pecados, Señor, que tu Espíritu Santo se manifieste, y te pido por la iglesia acá, ahora mismo, como también por las personas que van a escuchar este mensaje. Te ruego por cada uno de ellos que realmente puedan entenderlo y que tu Espíritu sea el que lo convenza, mi Dios. Gracias, Padre. Gracias. En el nombre de tu amado Jesús. Amén y amén. Bien, mis hermanos. El tema de este que estoy llevando, perdón, sí, se titula Cuando Cristo entró al lugar santísimo. El juicio comenzó y el pueblo no estaba preparado. Vivimos en el momento más solemne de toda la historia del mundo. No hay tiempo, hermano, más trascendental que este que nosotros estamos viviendo. Desde el año 1844, hace 181 años, Cristo
nuestro gran sumo sacerdote, ministra actualmente en el lugar santísimo del santuario celestial, realizando la obra final de expiación. Hermanos, bíblicamente hablando, nosotros, los adventistas del séptimo día, ¿en qué mes bíblicamente hablamos? ¿En qué mes nos encontramos? ¿Cuál es el mes en que nos encontramos? De acuerdo a la palabra de Dios de Levítico capítulo 23. Tiempo de expiación. ¿Ah? Estamos en el séptimo mes. Recordemos las fiestas solemnes de Jehová en Levítico capítulo 23. ¿Cuántas fiestas solemnes eran? La primerita que está separada, era el sábado, Santo Sábado. Vamos a verlo porque yo sé que tal vez van a necesitar. Vamos a Levítico capítulo 23. La palabra de Dios nos habla en Levítico capítulo 23, dice las fiestas solemnes. Escuchen la palabra, por eso hoy es un llamado solemne a despertar antes de que sea demasiado tarde. Y miren lo que nos dice Levíticos, versículo 1. Habló Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, las fiestas solemnes de Jehová, las cuales proclamaréis como santas convocaciones, serán estas. Y empieza en el versículo 3. 6 días trabajarás, mas el séptimo día será día de sábado. Santa convocación. Ningún trabajo haréis, día de sábado es para Jehová. En donde quiera. ¿Dónde? Hermanos, esto era nada más para los judíos, sino donde quiera, ¿qué cosa? Que habitéis. Y después dice, mírenlo como dice, estas son las fiestas solemnes. Ahora el 4 que dice, estas son las fiestas solemnes de Jehová, las convocaciones santas a los cuales convocaréis en sus tiempos. ¿Ven la diferencia entre el primera fiesta solemne y estas? Y empieza con la primera. ¿Ven? En el primer mes, a los 14 días, y ahí va, y va hablando, hermanos, hasta que llega a el día séptimo. Dice en el versículo 23. Versículo 23. Habló Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, en el mes séptimo, el primero del mes tendréis día de reposo, una conmemoración al son de trompetas y una santa convocación. Ningún trabajo de siervo haréis, ofreceréis ofrenda encendida a Jehová. ¿Cómo empezaba el mes séptimo? Con una fiesta. ¿Cómo se le llamaba la fiesta del primer día del mes séptimo? ¿La fiesta de qué? De las trompetas. Hermano, casualidad lo que voy a poner ahora mismo. ¿Cuándo empezó este señor llamado Guillermo Miller, que él no era adventista ni conocía el adventismo, el adventismo no había nacido todavía, a estudiar y a proclamar de que Cristo venía? En el año 1831-33, por ahí va. Comenzó a decir que Cristo venía. Y ese fue el mensaje de él, que Cristo venía. Iglesias, hasta pastores se unieron a él en ese entonces, por el mensaje que le presentó él en Daniel capítulo 7. Hermanos, y después dice, el 26, a los 10 días de este mes séptimo será día de ¿qué? De expiación.
tendréis santa convocación y afligiréis vuestras almas y ofreceréis ofrenda encendida a Jehová. Ningún trabajo haréis en este día, porque es el día de ¿qué? De expiación. Y miren qué interesante dice, para reconciliaros delante de Jehová, vuestro Dios. Y escuchen lo que dice el 29, hermanos. Porque toda persona que no se afligiere en este mismo día, será que dice, ayúdeme. Cortado de su pueblo. Dice una versión, será eliminado, excluido del pueblo de Dios. ¿Es importante esta fiesta entonces? Y esta es la fiesta de expiación. Y nosotros estamos viviendo en el mes séptimo, porque en 1831-33, este señor llamado Guillermo Miller fue una trompeta con el mensaje que lo dio lastimosamente. Él se equivocó el de la interpretación, porque él interpretó que Cristo venía, pero no era que Cristo venía, y lo dice el libro de Daniel, no se lo habla, sino que Cristo pasaba del lugar santo al lugar santísimo. Hermanos, esta obra de ese pase, de ese proceso que hizo Jesús conforme había sido establecido aquí en la tierra, esta obra determinará quiénes estarán preparados para ser sellados con el sello del Dios vivos y quiénes serán dejados fuera cuando se pronuncie la solemne sentencia. ¿Y cuál es esa solemne sentencia? La encontramos en el libro de Apocalipsis, capítulo 22. Hermano, este es un estudio bastante extenso, pero no lo voy a tomar todo, sino que lo voy a dejar ahí hasta donde el Señor me lo permita. Capítulo 22 de Apocalipsis. Vamos a capítulo 22 de Apocalipsis, hermano. Y miren lo que nos dice el versículo 11. ¿Lo tenemos? Nos dice la palabra, el que es injusto, sea injusto todavía. Y el que es inmundo, sea inmundo todavía. Y el que es justo, practique la justicia todavía. Y el que es santo, santifíquese todavía. Y leo el versículo 10, leí el 11 primero. Y me dijo, no selles las palabras de la profecía de este libro, porque el tiempo que hice está cerca. Y miren lo que dice el 12. He aquí yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. Por eso el 11 nos dice, el que es injusto, se quedará siendo injusto hasta que le llegue su turno. ¿Ven? Y el que es inmundo, va a seguir siendo inmundo. Ya no hay nada, ninguna oportunidad. Hermanos, quiero decirle, el que es injusto y el que es inmundo, dice que seguirán siendo inmundos y ya no va a haber más oportunidad de salvación. Puede buscar cualquier iglesia, puede congregarse en cualquier iglesia, puede entregarse a cualquier iglesia, pero ya no va a haber nada, porque el versículo 10 me dice, y me dijo, no selles la palabra de esta profecía, de este libro, porque el tiempo está cerca. Hermanos, nos dice El conflicto de los siglos, un libro que debiéramos estudiar, hermanos, leer. El tema del santuario fue la clave que aclaró el misterio de 1844. Mostró un sistema completo de verdades armonioso y perfecto que demuestra que la mano de Dios dirigió el gran movimiento
milerista y revela la posición y la obra actual de su pueblo. Quiero hablarles este tema a la luz de la ley y el testimonio, porque no quiero hablar mis palabras, no quiero acomodar nada, quiero ser sincero, lo que dice la palabra y lo que dice el Espíritu de profecía, porque tenemos que ser leales a la palabra de Dios y al Espíritu de profecía. Hermanos, y esto es lo que me lo hace más largo, hermano, porque quisiera saber ese séptimo día, esa fiesta de expiación o de Yom Kippur, ¿verdad? ¿Qué es lo que era? ¿Qué es lo que pasaba en ese día como tipo y antitipo? ¿Me están entendiendo? Porque yo sé que se nos olvidan. Y este es un tema muy crucial. Dice la palabra, dice aquí, perdón, en el antiguo Israel, el Israel de antaño, el día de expiación o Yom Kippur, escuchen lo que dice, era el día más solemne del año. Si para el pueblo israelí de antaño era el día más solemne del año, esa fiesta que estamos ahora mismo, ¿cómo debe de ser para nosotros? El día más solemne del tiempo que nos queda. ¿Cuánto tiene Jesucristo ahora mismo ministrando como sumo sacerdote? 181 años. Me pregunto, ¿cuántos años más creen ustedes que va a pasar ahí él? De acuerdo a las informaciones que estuvimos viendo esta mañana, ¿cuánto tiempo nos resta? ¿Es solemne esto? Sí, muy solemne. Y miren lo que dice, lo que significaba para el pueblo de antaño Israel. Y quiero que prestemos atención aquí, mis hermanos. Era un día de humillación. Era un día de ayuno y arrepentimiento profundo. Hermanos, ¿qué significa para nosotros ahora mismo en el tiempo que estamos viviendo? De acuerdo al calendario bíblico, el séptimo mes, que es la fiesta número 6 y viene la 7. Y la 7 es donde el Señor va a decir, consumado es. Y una fiesta de gozo y alegría y de salvación. Pero por ahora nosotros tenemos que estar y advertir al mundo y hablarles de estas cosas que las religiones ignoran completamente. Vivimos bíblicamente en el séptimo mes, que es un día de humillación, ayuno y arrepentimiento profundo, mis hermanos. Yo quiero que entendamos esto. Yo quiero que lo entendamos. Humillación, arrepentimiento, ayuno. ¿Estamos ayunando? ¿Cuándo fue la última vez que ayunamos? Y aquí me están diciendo que necesitamos ayuno. ¿Saben por qué? Porque esa fiesta se celebraba un solo día y ese día el pueblo ayunaba. Pero el Señor, con la fiesta anterior, que las trompetas le anunciaba que dentro de 10 días llegaba este día solemne. Por eso el pueblo, durante esos 10 días, se preparaban para que Dios no los encontrara con ningún pecado. Y por eso ellos se humillaban, ayunaban y se arrepentían. Llegaba el día de la fiesta, mientras el sumo sacerdote dirigía ese evento, el pueblo, los israelitas, todo el pueblo estaba a la puerta del santuario terrenal
Aquí, si me consigue una para el santuario terrenal aquí, para que me lo presente. El pueblo, todo el pueblo congregado, postrado sobre sus rodillas, clamando, gimiendo, y estaban en ayuná. Porque el temor era pues, que cualquier pecado que en ellos hubiera y que el Señor no lo recibiera, iban a ser eliminados. Queridos hermanos, nosotros se nos dio ese mensaje. Estamos haciendo preparaciones. Estamos humillándonos. Y ese arrepentimiento que a nosotros nos toca es cada día. Y esa humillación es cada día, hermano, que tenemos que hacer. Porque no sabemos. No sabemos. Vamos a Levítico capítulo 19. Levítico capítulo 19. Perdón, 16, capítulo 16. ¿Lo tenemos? ¿Alguien me puede ayudar a decirme cómo dice el título de este capítulo? El día del perdón. Eso es lo que dice en la Biblia de Angélica, el gran día de perdón. ¿Algún otro título? El día de la expiación dice. En el mío también dice día de expiación. ¿Ah? Fiesta de la expiación. Entrada de Aarón en el santuario. ¿Cómo? Entrada de Aarón en el santuario. Ok. Dice aquí la palabra de Dios en Levítico 16. Y no lo vamos a leer todo, sino que quiero leer, déjenme ver, 29. Dice así. Y esto tendréis por estatuto como. ¿Qué significa perpetuo? Siempre. Siempre. En el mes séptimo, a los 10 días del mes, afligiréis vuestras almas, y ninguna obra haréis, ni el natural, escuchen esto, ni el extranjero que mora entre vosotros, porque este día se hará expiación por vosotros, y seréis, ¿qué cosa? Limpios de todos vuestros pecados delante de Jehová. Día de reposo es para vosotros, y afligiréis vuestras almas. Es un estatuto o una ley, ¿cómo? ¿Tiene fin o no tiene fin? Quiere decir que la estamos viviendo nosotros. Hermanos, interesante lo que dice. Dice el conflicto de los siglos, dice, se requería de todos que afligieren sus almas mientras se celebraba el servicio de expiación. Toda ocupación debía dejarse a un lado y toda la congregación de Israel debía pasar el día en solemne humillación ante Dios, con oración, ayuno y examen profundo de su corazón. Hermanos, yo les pido que ayunemos. Hagamos ayunos, lo estamos necesitando mandatoriamente. Lastimosamente, no lo estamos haciendo. Ayuno y oración. Un examen profundo de nuestro corazón. Miremos el santuario. Jesús
entró acá y aquí estuvo ministrando hasta el año 1844. En esa fecha fue donde los mileristas decían que Jesús venía a la tierra, pero se olvidaron lo que el Señor le había dejado a través de Moisés, cuál era el proceso, empezando desde acá, la puerta, pasando por acá, que es el sacrificio del Cordero de Dios, y aquí llevando la cuestión del bautismo del Espíritu Santo hasta entrar en el lugar santo, y de aquí pasó Cristo Jesús al lugar santísimo. ¿Dónde encuentro esto? En la palabra de Dios. Yo simplemente lo estoy haciendo de esa manera, pero si lo queremos ver completo, tenemos que estudiar la palabra de Dios. Se requería que ¿qué? Que todos nosotros afligiésemos nuestras almas. ¿Cómo están nuestras almas? Hermanos, la única cosa que a mí me aflige a mí es eso. Lo demás no me aflige. ¿Por qué? Estoy en manos de Dios. Venga lo que venga, hermano. Pase lo que pase. Yo quiero tener mi vida escondida con Cristo en Dios. Y por eso tengo que examinarme todos los días con oración y ayuno. Ese día el sumo sacerdote terrenal, Aarón, en este caso, tomaba la sangre del macho cabrío del sacrificio y lo llevaba más allá del velo. Más allá del velo. Lo tomaba de acá y lo llevaba más allá del velo, de este velo. ¿Verdad? Perdón, de este velo. De ese velo, perdón. Bueno, tal vez lo dice aquí, pero permito. Donde estaba el arca del pacto y la presencia visible de Dios. ¿Dónde estaba el arca del pacto y la presencia visible de Dios? Aquí en este lugar. Aquí en este lugar, nadie podía entrar, excepto el sumo sacerdote, y lo hacía una vez al año. Los sacerdotes ministraban acá, Dios, un poquito, ministraban acá, aquí están los sacerdotes ministrando acá, ministraban acá y ministraba acá. Pero aquí nadie podía pasar porque ahí estaba la presencia de Dios. Solo se le permitía una vez al año. ¿Ok? Dice, ahí rociaba la sangre del propiciatorio, intercediendo por el pueblo y limpiando el santuario de la contaminación del pecado. ¿Qué es lo que hacía? Intercedía, ¿por qué? Por el pueblo. Y limpiando, ¿qué cosa? El santuario de la contaminación ¿de qué? ¿Quién ejercía eso en la tierra? El sumo sacerdote. En este lugar, él estaba intercediendo por el pueblo y al mismo tiempo limpiando este lugar. ¿Por qué? Por los pecados. ¿Los pecados de quién? Ahí están los pecados de todos aquellos que se han arrepentido y le han entregado su vida a Jesús. Si nosotros nos hemos arrepentido con un arrepentimiento genuino y de verdad, y hemos recibido a Cristo Jesús como nuestro Señor y Salvador personal, déjenme decirle la sangre de Cristo en este lugar. Porque ahí moría el Cordero, símbolo de Cristo que murió, sabemos, en Getsemaní. Tomó mis pecados. Y la pregunta que hago es la siguiente. Hermanos adventistas del séptimo día y los hermanos y amistades pues que nos escuchan. La pregunta que quiero hacer de una manera muy solemne es, ¿dónde están nuestros pecados? ¿Están aquí en el lugar santísimo del cielo? Si no están aquí, ¿saben dónde están? Están aquí conmigo. ¿Se acuerdan que decía que el que no
se humillara y confesara y se arrepintiera, sería ¿qué cosa? Eliminado. En otras palabras, se pierde. El que es injusto, sigue siendo injusto. ¿Quién lo dice? La palabra de Dios. ¿Saben qué? Dios es un ser muy solemne y respetado. Y al mismo tiempo misericordioso, que nos da esa oportunidad a nosotros. Hermanos, este servicio en la tierra, como se realizaba aquí, simbolizaba la eliminación definitiva del pecado. Hermanos, ¿la eliminación definitiva de qué? Del pecado. Pregunto, ¿estamos pecando? Me preocupa a mí eso. Dice que era la eliminación definitiva del pecado del pueblo de Dios. Estoy hablando del pueblo de Dios. Los que no participaban del arrepentimiento y la humillación eran cortados del pueblo, eliminados del pueblo, según lo que leímos en Levítico 23. Miren lo que nos dice Hebreos capítulo 9. Vamos al libro de Hebreos capítulo 9. No sé si me están entendiendo, hermanos. Si están poniendo atención, porque para mí esta semana fue una semana muy solemne de algo tan solemne que sucedió en 1844, un 22 de ¿qué? De octubre. Hebreos, vamos a Hebreos, hermano. Hebreos, miren lo que nos dice. Dice Hebreos capítulo 7. Capítulo 7. Vamos a leer desde permítame. ¿Ah? No. Desde el 2. Desde el 1 mejor, porque realmente queremos entenderlo. Sí, pero vamos a leerlo hasta el 7. El 1 dice, ahora bien, aún el primer pacto tenía ordenanza de culto y un santuario terrenal. Estamos hablando de aquí, ¿verdad? Porque el tabernáculo estaba dispuesto así, en la primera parte llamada lugar santo. Miren, la primera parte llamada lugar santo. Estaban el candelabro, la mesa y los panes de la proposición. Y tras el segundo, aquí, escuchen lo que estaba acá, aquí en la tierra, cuando estaba aquí en la tierra. Tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamado lugar santísimo. Escuchen bien, el cual tenía un incienso de oro y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes, en la que estaba una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto. ¿Cuáles son esas tablas del pacto? Los 10 mandamientos. La ley de Dios, los 10 mandamientos, hermanos. Y dice el 5, y sobre ella los querubines de gloria que cubrían el propiciatorio, de las cuales cosas que no se pueden ahora hablar con detalle. Y así, dispuestas estas cosas, en la primera parte del tabernáculo entran los sacerdotes continuamente. ¿Qué continuamente? Diario, para cumplir los oficios del culto. ¿Dónde? Aquí, diario. Aquí entraban diario, oficiando todos los días. Todos los días oficiaban ahí, aquí. Pero aquí, ¿verdad? Vamos a leer. Vamos a leer. 5. Y sobre ella los querubines de gloria que cubrían el propiciatorio, los cuales cosas no se pueden apretar. Perdón. El 7. Pero en la segunda parte, acá, esta es la segunda parte. Gracias porque esto nos hace. Estaba ¿qué cosa?
Aquí la primera parte y esta es la segunda parte. Aquí estaba el candelabro, la mesa de la pan de propiciación y el altar del incienso. Y aquí la segunda parte, ahora vamos, la segunda parte. Dice, 7, pero en la segunda parte, solo el sumo sacerdote una vez al año, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de la ignorancia del pueblo. Miren cómo nos llama, por ignorancia, esa ignorancia que pecamos por ignorancia. Dando el Espíritu Santo a entender con esto que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo, entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviese en pie. ¿Cuándo se dio cumplimiento a ese? En 1844. Hermanos, ¿cuál es el significado profético de esa fiesta de Yom Kippur o fiesta de expiación que se celebraba en el 7º mes del calendario bíblico? Hermanos, escuchen lo que voy a decirle. Todo lo que ahora mismo estuve diciéndolo aquí se celebraba aquí, en la tierra, aquí en la tierra. Pero ¿cuál es el significado profético de todas esas cosas que decía el pueblo de Israel? Bueno, el sistema levítico era un tipo o figura o simbología del ministerio de Cristo. ¿Dónde? ¿Aquí en la tierra o a dónde? En el cielo. Cristo cumplió cabalmente con todas esas cosas que los sacerdotes realizaban continuamente aquí en la tierra. Y una vez al año en el lugar santísimo de la tierra. ¿Estamos entendiendo? ¿Ah? El santuario terrenal representaba el santuario celestial. Y el servicio diario y anual mostraba las dos fases de la obra de Cristo como nuestro mediador y sumo sacerdote. Miren qué cosa más linda. Repito esto, hermano. Dice, el santuario celestial y el servicio diario anual mostraban las dos fases de la obra de Cristo como nuestro mediador y sumo sacerdote. Las dos fases. Hermanos, es muy interesante, hermano, lo que realmente nos dice ahí, cómo Jesús, realizó toda esa obra. Jesús era de la tribu de Judá. Y por lo tanto, los únicos que ministraban ahí, ¿quiénes eran? Los levitas. Jesús nunca entró. Pues me ponen el anterior, George. Jesús nunca entró acá, ni estuvo acá simbólicamente, porque realmente aquí no se mataba el cordero que lo representa a él, pero él murió en el atrio. ¿Dónde es el atrio? Aquí, simbólicamente hablando, ¿cierto? Y hablando simbólicamente, el atrio, ¿quién es? La tierra. ¿Dónde murió Cristo? Aquí en la tierra. Este acto que se simbolizaba aquí fue lo que él hizo en Getsemaní. Él cumplió todo lo que realmente había mandado que se hicieran cada día, escúcheme, esto era diario, esto no era una vez al año, esto era todos los días. Pero el 7º mes fue un día completamente diferente, era un día de aflicción, era un día solemne. ¿Sí, Joan? Es bueno recordar que en el santuario el Señor ahí fue donde mostró su plan de salvación. O sea, correcto. Cada paso que se hacía allí era cada paso que él iba a realizar en su vida. Sí. Porque esos sacrificios y todo ese sistema que se hacía allí era acordándole al pueblo el plan de salvación. Y ya como usted está explicando, todo eso era figura y sombra. Y sí, muchas personas dicen que toda esa fiesta y todas esas cosas eran para el pueblo de Israel. Amén. Pero pasan por alto de que ya ahora Dios tiene un Israel espiritual, que ya nosotros aceptamos a Cristo y formamos parte de ese pueblo de Dios. Sí. Entonces,
Por eso hoy día siguen diciendo que todos los mandamientos eran para Israel y todas esas cosas eran para Israel. Correcto. Ya nosotros somos ciudadanos de Israel delante de los ojos de Dios. Amén. Gracias. ¿Y por qué no? ¿Por qué dicen, pero tú tienes que, si tú quieres guardar los mandamientos y el sábado tú tienes que guardar todas las fiestas? El punto es que no la guardamos porque ya Jesús vino a cumplir con esa ley. Ya Él cumplió con esos sacrificios y la mayoría de las cosas que se hacían allí, Él ha ido cumpliendo en su vida. Entonces, como estamos estudiando ahora, Él está en la sexta fiesta, que es el día de juicio. Amén. No sé, esa fiesta Él no la podía cumplir acá en la tierra porque tenía que ascender al santuario celestial. Ya no al santuario terrenal porque ya su obra que en la tierra ya él la cumplió. Amén. Entonces ahora subió al cielo a terminar la última fase allí en el lugar santísimo. Amén. Y una vez allí termine su obra en el lugar santísimo, ya sabemos que lo que viene ya es fiesta, regocijo. ¿Por qué? Porque ya él terminó Amén. con la obra de intercesor. Gracias. No sé si entendieron lo que nuestro hermano Joan habla, que todo lo que el sacerdote hacía aquí, lo hizo Cristo. Todo lo que el sacerdote hacía aquí, lo hizo Jesús. Todo lo que el sacerdote hacía aquí, lo hizo Jesús. Y todo lo que el sacerdote hacía una vez al año, lo está haciendo Jesús actualmente. Actualmente lo está haciendo Jesús. Actualmente. Ese era el proceso. Si nosotros entendemos bien el significado de este santuario y veremos todo lo que los sacerdotes terrenales hacían, Jesús lo hizo. Y Jesús empezó acá, en la tierra. Todo esto, la fiesta, estas dos cosas fueron celebradas aquí en la tierra. Pero esto de aquí fue celebrado en el cielo. Cuando Jesús subió, después de su resurrección, subió al cielo. Y ahí estuvo hasta que se cumplieron los 2300 tardes y mañanas. Pasó aquí, ¿ya? Lo cumplió literalmente. Jesús murió en una fiesta de Pascua. Un 14 de qué? De Nisan o 14 de Abib, que es el primer mes. Aquí fue la fiesta de qué? Pentecostés, el bautismo del Espíritu Santo. ¿Ven? Y él, cuando subió, él subió y ¿qué descendió? El Espíritu Santo. Y aquí estuvo ministrando ya a Dios, ya en persona, pero en el santuario del cielo, ya no aquí. ¿Okay? Ya no aquí. Es más, ni en esto tampoco. ¿Okay? Y ministró aquí, ahora está ministrando ahí, actualmente está ministrando ahí. Dice Conflicto de los Siglos. Hermanos, lean el Conflicto de los Siglos para que entendamos bien esto. El servicio del santuario terrenal consistía en dos partes. Lo leímos, era en Hebreos capítulo 9. El ministerio diario en el lugar santo y el ministerio anual en el lugar santísimo. Esos eran los dos servicios. Cada día el sacerdote ofrecía sacrificio por los pecados. ¿Cuándo? Hermanos, quiero decirle una cosa. Cada día tenemos que confesar nuestros pecados. Cualquier tipo de pecado, hermano. Transfiriéndolo en figura al santuario. Pero en el día de la expiación, el sumo sacerdote entraba en el lugar santísimo para hacer expiación por todo Israel y limpiar el santuario de los pecados acumulados. Así Cristo señaló y entró en el lugar santísimo para cumplir la obra del final de expiación. Hermanos, escuchen lo que dice. Para limpiar el santuario. Pregunto, hermano, porque quiero aclarar. El santuario celestial tiene que limpiarlo Jesús, pero si está en el cielo, ¿cómo es eso? ¿Cómo es eso que Jesús subió, pasó al lugar santísimo para purificar y limpiar todos los pecados? ¿Los pecados de quién? ¿Los pecados de quién? Cuando Cristo murió en el Getsemaní, Él murió ¿por qué? Por los pecados del mundo. Por lo tanto, Él asumió los pecados
Y con él cargó todos esos pecados. Y esos pecados, él los llevó acá. ¿Creen que esos pecados tienen que quedarse ahí? Tienen que ser eliminados de ahí. Por eso Jesús está acá ahora mismo. Precisamente eso. Miren, hermano, la oportunidad del amor de Dios que nos está dando todavía. ¿Ah? Nos está dando todavía, hermano. Miren lo que dice el libro de Hebreos, ahí capítulo 8. Capítulo 8, porque quiero que veamos, hermanos, lo que la palabra de Dios nos está diciendo. Ahí mismo lo tenemos, ¿verdad? 8. Dice el versículo 1, miren lo que dice. Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad. ¿Dónde? En el cielo. Tenemos un sumo sacerdote en los cielos. Hermanos, ¿y quién es el sumo sacerdote? Jesús. Y dice el 2, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Dios ordenó esto aquí en la tierra, ¿cierto? ¿A quién se lo ordenó? Moisés lo construyó aquí en la tierra. ¿Se sentó aquí Cristo? No. ¿Dónde se sentó? Aquí lo dice. Versículo 2. Ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Y en el 1 lo dice. Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad de los cielos. Miren qué cosa más linda, hermano. ¿Y qué está haciendo Jesús ahí? Oficiando. Por ti y por mí. ¿Dónde están tus pecados? ¿Dónde están los míos? ¿Están allá arriba? ¿Están allá arriba con Jesús? ¿O los tengo yo todavía? Cristo no ministra en un santuario terrenal, sino en el celestial. Su sangre no es de animales, sino la suya propia, ofrecida una vez para siempre para la redención. Miren lo que dice ahí, capítulo 9 de Hebreos, donde estamos. 9. Versículo 11. 9:11. Miren lo que dice 9:11. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de mano, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabrillos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Hermanos, esta palabra entró una vez para siempre en el lugar santísimo ha tenido una mala interpretación, porque el lugar santísimo, ¿verdad? Se está refiriendo al tabernáculo del cielo en todas esas cosas. Pero recordemos que esta parte, todo esto es la parte santísima, esta parte que diga, y esta parte del lugar santísimo, porque es santísimo. Pero Dios ofició aquí que se llama lugar santo, y este es el lugar santísimo, ya. Pero en sí, todo es santo, ya. ¿Ven? Todo es santo, hermano. ¿Ven? Entonces dice, y viene ese cumplimiento profético en 1844. ¿De dónde Guillermo Miller agarra eso? ¿De dónde? Vamos a Daniel capítulo 8. Vamos a Daniel capítulo 8. Daniel. Me avisan. Daniel capítulo 8. ¿Lo tenemos? Y
Vamos a leer el 13. Entonces oía un santo, dice Daniel, este es profecía de Daniel. Dice, entonces oía un santo que hablaba, y otro de los santos preguntó a aquel que hablaba, ¿hasta cuándo? Escuchen bien, ¿hasta cuándo durará la visión del continuo sacrificio? Esta palabra continuo es otra cosa que hay que explicarla. Y la prevaricación asoladora entregada en el santuario y el ejército para ser pisoteado. Y él dijo, hasta 2300 tardes y mañana, luego el santuario sería purificado. ¿Quién dijo esto? Daniel. Cuando Daniel dijo esto, ¿había un santuario terrenal? Recordemos que el santuario fue sustituido ¿por qué? Por el templo. El templo que hizo Salomón. ¿Ve? Pero como santuario, así, sino que ya existía el templo, donde ministraban los sacerdotes. Por esa razón, ahí nadie podía entrar, ni Jesús mismo. ¿Ve? Y esto, dice, está hablando, y este cumplimiento no pasó aquí en la tierra, no sucedió aquí en la tierra. ¿Por qué razón? Porque cuando esto se dijo, a través de Esdras, capítulo 7, estaba hablando de los 2300 tardes y mañana. ¿Ve? Dice, hasta 2300 tardes y mañana, luego el santuario será purificado. Esto se le presentó a Daniel. Pero ¿dónde se vio esto primero? En el libro de Esdras, capítulo 7. Y escuchen lo que dice el texto que acabamos de hablar. Este es el texto profético que señala el inicio del juicio celestial. Pónganme atención. La purificación del santuario en Daniel 8:14 no se refiere al templo terrenal destruido en el año 70 después de Cristo, sino al santuario celestial donde Cristo ministra desde su ascensión. Aplicando el principio profético de día por año, en el libro de Números 14:34, no lo busquemos, sino que apúntenos, y Ezequiel 14:6, los 2300 días equivalen a 2300 años, comenzando en el año 457 antes de Cristo. Cuando se dio el decreto para restaurar Jerusalén, la profecía se cumple en el año 1844 después de Cristo. O sea, que las 2300 tardes y mañana, eso empezó en el año 457 antes de Cristo, y esa profecía se cumple exactamente el 22 de octubre del año 1844 después de Cristo. Cuando el santuario sería purificado. ¿Cuál santuario? El del cielo. En ese momento, Cristo pasó del lugar santo al lugar santísimo del santuario celestial para comenzar el juicio, una obra de expiación y purificación a favor del pueblo. Él lo llama juicio investigador. Hermano, ¿ustedes quieren saber una cosa? ¿Cuál es la columna vertebral del mensaje adventista del séptimo año, del séptimo día? Es la columna vertebral, ¿verdad? Hermanos, ¿y cómo estamos nosotros con ese tema? ¿Cómo lo manejamos? ¿Cómo lo entendemos? Primero ese escrito me dice a mí, como los sacerdotes en el santuario terrenal entraban una vez al año en el lugar santísimo para hacer la expiación final, así Cristo entró en el lugar santísimo del santuario celestial al fin de los 2300 días de Daniel 8:14 en 1844 para hacer la expiación final por todos los que podían beneficiarse de su mediación y para limpiar el santuario. Miren el trabajo que estaba haciendo ahí. Vi que Jesús había cerrado la puerta del lugar santo y había abierto la puerta del lugar santísimo y que había entrado ahí para limpiar el santuario. ¿A dónde entró? Cerró la puerta del lugar santo
Cerró la puerta del lugar santo. ¿Ve? Esta puerta del lugar santo. Y abrió esta y entró ahí para limpiar ¿qué cosa? Este lugar. ¿Ah? El lugar santísimo. Hermanos, ustedes podemos entender, nos podemos imaginar que Jesús está haciendo limpieza de pecados ahí. Lo dice la palabra. No lo decimos los adventistas del séptimo día. Nosotros simplemente estamos hablando lo que la palabra nos dice. Y es donde muchas religiones, como no entienden nada de esto y no creen, nos consideran como secta. ¿Por qué? Porque realmente hay que estudiar la palabra de Dios. Estudiamos Levítico, Éxodo, Deuteronomio, Hebreos, el libro de los Hebreos, para poderlo entender. Y a veces entramos en disputas, en discusiones con personas que si no entienden, hermanos, es como que realmente esté hablando con una persona que está ebria. ¿Me puede entender una persona que está ebria? No me puede entender. Por eso el Señor quiere que realmente tengamos bastante sabiduría, ¿verdad? Hermanos, este cambio de ministerio no es simbólico solamente, es real, celestial y decisivo para el destino eterno de cada uno de nosotros y del mundo entero. Esto que pasó aquí, este hecho que hizo aquí, acá, repito, dice, es real, celestial y decisivo para el destino eterno de cada uno de nosotros. ¿Qué significa el juicio investigador? ¿Cómo comienza? ¿Dónde empieza? ¿Qué exige esto de nosotros hoy? Las condiciones del pueblo adventista y cómo debemos prepararnos para cuando Cristo salga del lugar santísimo, hermanos. Prepararnos. Hermanos, se le conoce como el juicio investigador y la preparación del pueblo de Dios. ¿Qué nos dice Apocalipsis capítulo 14? Apocalipsis capítulo 14. Vamos a Apocalipsis capítulo 14. Hermanos, de esa preparación real, celestial y decisiva para el destino eterno de todo el mundo. ¿Lo tenemos? 14. Miren lo que nos dice el versículo 6 y 7. 6 y 7. Vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno. Escuchen, el evangelio eterno tenía ese ángel para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Quiere decir al mundo entero. ¿Ve? Diciendo a gran voz, temed a Dios y dale gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra y el mar y las fuentes de las aguas. Miren lo que dice, la hora de su juicio, ¿qué cosa? Hoy se llegará. Y si llegó, ¿cuándo llegó? ¿Cuándo llegó ese juicio? ¿O cuándo empezó? Entonces estamos en juicio. Estamos en juicios. Estamos bajo juicios. Y ese juicio empezó en 1844 para el mundo entero. Pero hace una aclaración. Ese juicio empezaba. ¿Saben por quién empezaba? Vamos a Primera de Pedro capítulo 4. Primera de Pedro. Primera de Pedro. Perdón, quiero ver. Déjenme ver. Primera de Pedro, ¿verdad? Capítulo 4, ¿verdad? Miren lo que dice el versículo 17. Versículo 17.
Y quiero que tengamos atención a esto. Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al evangelio de Dios? Hermanos, el juicio de los impíos es una obra distinta y se verificará en fecha posterior a la de nosotros. Nosotros vamos primeros. Entonces, hermano, el juicio comienza con nosotros como conocedores. Nosotros ahora mismo estamos siendo juzgados. ¿No nos pone a pensar eso? ¿No nos pone a pensar eso? El mensaje del primer ángel, de lo que acabamos de leer en Apocalipsis 14, 6 y 7, fue un mensaje profético y específico para nuestro tiempo. Hermanos, este mensaje era para el mundo entero. Dice toda nación, tribu, lengua y pueblo. ¿Y cuál es el mensaje? El mensaje de nosotros es decirle al mundo: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Hermanos, necesitamos llamarle a eso, a que honren a Dios, glorifiquen a Dios, porque la hora de su juicio ha llegado. Estamos ahora mismo bajo ese juicio. Notemos que dice que su juicio ha llegado. El juicio investigador comenzó en 1844 y continuará hasta que todos los casos hayan sido decididos, tanto de los vivos como de los muertos. Cristo ministra en el santuario celestial mientras el juicio prosigue en la tierra. ¿Estamos en juicio? Cada nombre es examinado, cada caso es investigado cuidadosamente. Dios tiene el cuidado para que realmente cuando Él declare el que es injusto, sea injusto todavía, el que es santo, santifíquese todavía. Hermanos, ¿cómo nos sentimos cuando nos llega una notita que tengo corte en algún lugar por alguna penalidad que hice, cometí, cualquier tipo que sea, y me dicen para tal fecha, a tal hora, usted tiene corte? ¿Cómo me siento de que recibí ese papel? Contando esos días, viendo esos días, y yo temblando. ¿Y qué va a pasar? ¿Cómo voy a salir? ¿Verdad que sí? Y nos hacemos un autoexamen y comenzamos a ver la violación que nos están imponiendo y decimos cómo lo hice, no recuerdo por qué, realmente no sé qué me pasó. Ahora, pensamos así nosotros de ese juicio, ¿cómo estamos nosotros? ¿Cómo están nuestras vidas? Si yo me acusan de algo que no lo cometí, yo voy tranquilo. Aquí en la tierra, no tengo nada que temer. Y me presento ante el juez y todas esas cosas. No, señor juez, yo no lo hice. Y muestro las pruebas. Pero allá, ¿ustedes creen que vamos a mostrar pruebas? Todo está anotado. Y nada se escapará de nadie. Y no hay ninguna excusa para decir esto, aquello o cualquier cosa. No hay ninguna excusa. No hay ninguna excusa porque realmente todo ha sido bien estudiado. Por eso se llama investigador. ¿Ven? Hermanos, el juicio comienza con los que profesan ser el pueblo de Dios. Esto significa que los nombres de los que hemos dicho creer en Cristo somos los primeros en ser examinados. Cada pensamiento. ¿Cada qué? Cada palabra. Cada acto son
registrados en los libros del cielo. ¿Sabían eso ustedes? Cada pensamiento, cada palabra que yo hablo, cada acto que yo hago, hay un registro en el cielo. Vamos a la Biblia, hermanos. Vamos a la Biblia, al libro de Eclesiastés. Eclesiastés, capítulo 12. Eclesiastés, hermano, está después de Proverbios. Busquen Proverbios para que se ubiquen, o Salmos, ¿verdad? Y después Proverbios y sigue Eclesiastés. Y miren lo que nos dice el versículo 12. Mientras ustedes buscan, repito lo mismo. Cada pensamiento, cada palabra, cada acto que hacemos son registrados en los libros ¿de dónde? Del cielo. Y quiero que en Eclesiastés capítulo 12 leamos el versículo 14, el último versículo. ¿Lo tenemos? Porque Dios traerá toda obra a juicio juntamente con toda cosa encubierta, sea buena, todo. ¿Quién va a traer a juicio toda esa cosa? Porque Dios traerá toda obra a juicio, hermano. Hermanos, entendamos la seriedad de esto. Todo va a ser traído a juicio. Todas las obras, todas las cosas que nosotros hagamos van a ser traídas a juicio, sean buenas o sean malas. Patriarca y profeta me dice, cuando se abran los registros del cielo, el juez no declarará con palabras su culpa a los hombres. Le bastará con lanzar una mirada. Evocará vívidamente toda acción y toda transgresión de la vida en la memoria del obrador de iniquidad. La persona no tendrá que ser buscada por su tribu y luego su familia, sino sus propios labios confesarán su vergüenza. Los pecados ocultos al conocimiento de los hombres serán entonces proclamados al mundo entero. Miren qué cosa más triste y vergonzosa. Nuestros pecados y todas aquellas cosas van a ser mostrados al mundo entero. O sea, se van a dar cuenta. Freddy, no, yo no pensé, jamás me imaginé que Freddy hiciera estas cosas. Delante del mundo entero, hermanos. Mis actos, mis pensamientos, mis palabras van a ser mostrados. Sí, Joan. Es interesante que el capítulo 14 nos habla del juicio. Sí. Dice que Dios traerá toda obra a juicio. A juicio. Sí. Pero el versículo 13 dice, el fin de todo discurso oído es este. Teme a Dios y guarda sus mandamientos. ¿Por qué acá vemos que Salomón nos aconseja que guardemos a Dios? Que tememos a Dios y que guardemos sus mandamientos. Sencillo. Pecado es transgresión de la ley. Entonces, mientras estemos en transgresión, estamos en pecado. Y si nuestro pecado no está en el santuario celestial, donde está nuestro sumo sacerdote intercediendo, quiere decir que el pecado está en mí. Está en mí. Entonces ahí es donde está el problema. Porque la ventaja que tenemos nosotros, a diferencia de las personas que van a juicio terrenal, la ventaja que tenemos es que el juez está de nuestra parte. Correcto. El abogado está de nuestra parte. Amén, amén, gloria a Dios. Entonces esa es la ventaja que nosotros tenemos. Entonces ahora, por eso es que nuestros pecados deben de estar allí en el lugar santísimo. A donde nuestro abogado, donde el juez. ¿Qué más ventaja queremos que esa? O sea, tenemos los puntos a favor. Todo. Entonces ya está en mí. Si yo quiero aceptar a ese abogado, si yo quiero tener al juez de mi lado o no. Porque recordemos que en un juicio hay un abogado defensor y hay un abogado acosador. Y ese abogado sabemos quién es. Sabemos que Satanás es el que acosa. Pero tenemos ventaja en este juicio, que es lo importante. Gracias. ¿Entendieron, hermanos, esta aclaración? Hermanos, el asunto radica, como se leyó en el versículo 13, dice la versión, el fin de todo discurso o predicación oída es este. ¿Cuál es el fin? Teme a Dios
y guardo sus mandamientos. ¿Cuáles mandamientos? Ok, de entre los 10 mandamientos hay un mandamiento que reluce. Reluce. ¿Cuál es el mandamiento? El cuarto mandamiento. ¿Y cuál es el cuarto mandamiento? Oh, el sábado juega un papel muy importante. Hermanos, el tema de esta mañana, dicen que a los que no se sometan a las leyes de ellos van a ser perseguidos. Y una ley que viene ya, la tenemos encima, que se está manejando y se está hablando mucho de esa ley, se llama ley dominical. Esa ley es de ellos. Y el que no se someta a esa ley de ellos, como se hablaba en Esther, no guardan tu ley, no estamos guardando esa ley, porque estamos guardando la ley de Dios. Y entre la ley de Dios está el Santo Sábado. Está el Santo Sábado. Vamos a Mateo capítulo 12. Mateo capítulo 12. Capítulo 12 de Mateo, ¿verdad? Toda hora va a salir que ¿cómo? A juicio. Miren lo que dice el 35. El hombre bueno, del buen tesoro del corazón, saca buenas cosas. Y el hombre malo, del mal tesoro, saca malas cosas. Mas yo digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ellas darán cuenta. ¿Dónde? ¿Dónde? Porque por tus palabras serás justificados y por tus palabras serás condenado. ¿Dónde? En el juicio. ¿Por qué? De toda palabra que hablemos nosotros, hermano. Lo dijo Jesús. Sea buena o sea mala. Vamos a dar cuenta, ¿dónde? En el juicio. Y vamos a Daniel capítulo 7. Daniel capítulo 7. Y miren lo que nos dice Daniel capítulo 7. ¿Lo tenemos? Versículo 9. Dice Daniel. Estuve mirando hasta que fueron puestos tronos y se sentó un anciano de días, cuyo vestido era blanco como la nieve y el pelo de su cabello como la lana limpia. Su trono llama de fuego y las ruedas del mismo fuego ardiente. Dice el 10. Dice el 10. Un río de fuego procedía y salía delante de él. Millares de millares le servían. Millones de millones asistían delante de él. ¿Qué? Delante de él. El juez, ¿qué cosa? Se sentó y los libros fueron, ¿qué cosa? Abiertos. ¿Qué es lo que hay en esos libros? ¿Ah? Todas nuestras acciones. Todos nuestros pensamientos, todas nuestras acciones, todos nuestros actos están registrados en esos libros, hermanos. Por esa razón no vamos a tener ninguna excusa, hermano, para decir que no hicimos tales cosas, porque nos presentarán delante de ¿quiénes? Va a ser un día duro y vergonzoso. Mientras los libros de memoria del cielo se están abriendo en el juicio, las vidas de todos los que profesaron ser seguidores de Cristo pasan ante el investigador de los corazones. Comienza con los que vivieron primero en la tierra y continúa con las generaciones sucesivas. Cada nombre es mencionado, cada caso minuciosamente investigado. Los ángeles de Dios registran cada palabra y acción de los hombres. No se pierde una sola palabra, ni se olvida un solo acto.
todo es fielmente anotado en los libros del cielo. Hermanos, quiero quedar aquí. Quiero cortarme acá. Porque quiero que la próxima vez estudiemos, ¿verdad? Siguiendo la misma temática, porque es un tema bastante extensivo y largo. Hay mucho que leer. El juicio investigador, cuál es el propósito y su significado. Hermanos, antes de todos, quiero hacerle un llamado. Escuchen esto. El universo observa con atención cómo Dios examina los registros de cada ser humano mientras el sumo sacerdote intercede ante el Padre. El tiempo de gracia se está cerrando y cada alma debe decidir hoy. Hoy. La pregunta que hay, y con esto cierro, ¿estamos listos para encontrarnos con Dios? ¿Está mi vida en orden? ¿Cómo está mi carácter? ¿Purificado o todavía hay defectos en él? Hermanos, examinémonos, dice el apóstol Pablo, examinémonos a nosotros mismos si estamos en la fe. Vamos a orar. Gracias. Amado Padre, gracias por tu palabra, porque me ayuda para buscarte más, para rendirte. Señor, esa honra y alabanza que te merece, temed a Dios y dale gloria, porque la hora de su juicio ha llegado y adoremos a aquel que hizo el cielo, la tierra y la fuente de las aguas. En este momento, Padre, confieso mis pecados delante de usted. Todo pecado, Señor, que esté cometiendo, que lo esté viviendo, lo esté practicando, ayúdame a vencerlo en el nombre de Jesús. Yo no quiero seguir pecando, Señor. Yo no quiero que aquel día, mi Dios, además de perder la vida, perder la eternidad, antes de hacer eso, tendré que pasar por ese acto bochornoso donde el mundo entero, todos los que me conocieron, con todo lo que compartí, van a ver mis pecados más ocultos. Nada quedará de fuera. Oh Dios, no quiero, Señor, pasar por ahí. Ayúdame ya, ahora mismo. Señor, te ruego en el nombre de Jesús, Señor, que nos entreguemos a Cristo de una manera, Señor, real, una sumisión real, mi Dios, que cuidemos nuestros actos, que cuidemos nuestros pensamientos, que son malos muchas veces, Señor, nuestras palabras, cómo ofendemos, cómo tratamos, cómo hablamos, cómo nos dirigimos a los seres humanos. Padre, nos hace falta, Señor. Me siento ahora mismo, Señor, y lo confieso en el nombre de Jesús, quien pagó mis penas y mis pecados, Señor, para que realmente quedara limpio. Me confieso que estoy en la balanza del cielo y que realmente me encuentro falto. Ayúdame, ayúdame ahora. Ahora que la puerta de la gracia no se ha cerrado, todavía está abierta, pero viendo los acontecimientos proféticos que estamos viviendo, Señor, me hace ver que se va a cerrar ese tiempo y no voy a ser avisado, mi Dios. Va a ser demasiado tarde, demasiado tarde. Por favor, Padre,
Abre nuestro entendimiento, Señor. Ayúdanos a ver qué es lo que estamos haciendo mal, qué es lo que tenemos cosas que corregir, Señor. Porque realmente, Señor, el tiempo de tu venida está cerca. Oh Dios del cielo. Ruégote, Señor, esta oración no solo por mí, sino también por mis amistades, mis familiares, mis hijos, mis nietos, Padre Santo. Te ruego por ellos, ayúdame a mí para poder ser luz y sal de la tierra. Esta tierra insípida, esa oscuridad que se ve por todo el mundo está en tinieblas porque el príncipe de las tinieblas es el que lo dirige ahora. Señor, yo quiero estar con el príncipe de luz que es Cristo Jesús, nuestro Señor. Te ruego, Señor, por la iglesia aquí presente. Te ruego por cada hermano de una manera individual, porque la salvación va a ser individual, no va a ser en grupo ni en familia, Señor. Cada quien dará acto de sí mismo. Y te ruego por lo que realmente se han prestado a escuchar este mensaje, ahí en sus casas, en sus hogares. Pido por ellos y por sus familias respectivas también, Padre. Oh Dios del cielo, que entendamos, Señor, que la hora del juicio llegó y Cristo está ahora mismo trabajando, intercediendo, porque Él quiere limpiar el santuario celestial. Te ruego, mi Dios, que me analice a mí mismo y que me pregunte a mí mismo, ¿dónde están mis pecados? Oh Dios del cielo, perdóname si están conmigo todavía. Es porque no he sido convertido. Es porque no he tenido un encuentro genuino, sincero contigo. Por eso en esta hora confieso delante de ti, oh Padre, que Jesús lo acepto como mi Señor, como mi Salvador personal y que por su sangre soy purificado en esta hora. Purifica a mis hermanos, purifica a mis hermanas, purifica a mi familia, purifica a todas aquellas personas que están en derredor mío. Oh Padre, ayúdanos. Podemos ser salvos ahora mismo. Podemos ser salvos, Señor. La sangre de Cristo todavía está ahí latente para salvarnos, para limpiarnos y para purificarnos de toda maldad. Gracias, Padre. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús, amén y amén. Hermanos, quiero terminar cantando el himno. Quiero ser